Bueno, antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conversaciones al que decidimos denominar Charles. Este ciclo surge de la iniciativa de un grupo de jóvenes de Valle del Sol que teníamos ganas de dar voz a un lugar, un espacio en el cual pensábamos que no existía, o por lo menos no conocimos que exista acá en Mendoza, que es utilizar y charlar las temáticas que nos interpelan los jóvenes. Entre esas temáticas, bueno, han surgido varias. En la jornada anterior hablamos de trastornos psicológicos y hoy hablamos de abuso policial. El formato es simple, es para cada incertidumbre que tenga el grupo joven, que de hecho hacemos extensivo a cualquier persona que se quiera sumar a proponer ideas y a participar. Para cada incertidumbre hay un especialista que puede charlar para resolver esas dudas, esas cuestiones. Y bueno, agradecemos desde ya a Claudio y a Natalia por haber venido. Para nosotros es un gran orgullo que se acerquen a estos espacios, los necesitamos. Y bueno, procedo a pasarle a Fede la palabra para presentar acá. Les invito. Bueno, en el conversatorio de hoy nos acompaña en primer lugar el doctor Claudio Oroz, quien es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Penal. Es miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se desempeñó como abogado querellante de, entre otras causas, el megajuicio de La Perla por delitos de lesa humanidad. También está presente la doctora Natalia Lescano, abogada litigante y mamá de Sol Viñolo, víctima del crimen de la circunvalación, causa en la que el doctor Oroz también se desempeñó como abogado querellante. Los recibimos con un fuerte aplauso. Chicos, antes de comenzar, es fácil. El que tenga una pregunta, levanta la mano, sin miedo, y yo le acerco el micrófono, ¿sí? ¿Alguien quiere empezar con las preguntas? Si quieren también, y sirve para contextualizar, cuando nosotros estamos charlando con los chicos, nos pasó, digamos, lo que nos interpeló en primera persona con Igna, que está allá atrás. Lo que nos había sucedido hacía pocos días es que nos había frenado la policía cerca del polideportivo de Villa Allende y empezaron a increparnos, no se nos frenaron sin causa y empezaron a revisar el vehículo sin ningún tipo de autorización. A mí en un momento empezaron a decirme que yo tenía droga encima cuando yo no tenía nada y me seguían diciendo, no, si vos la tenés, yo miro todos los años que yo tengo en esto para que vos me vengas a mentir en la cara. Bueno, sufrimos un apriete y de esa impotencia resurge esta idea de decir, che, mira, no sabemos nada de derecho, quizá si hubiéramos tenido ese conocimiento podríamos habernos, salvado o quizá no pasarla tan mal en ese momento. Y también surge de esto de que es como que el joven es como una especie de barbarie en el sentido para las fuerzas policiales y es mucho más fácil apretar a un joven que tal vez a alguien más grande, o por lo menos eso notamos nosotros. Y bueno, un poco en ese sentido era preguntarte a vos, Claudio, ¿qué herramientas tenemos para defendernos ante esa situación? Porque bueno, son personas que están armadas además y encima tienen el poder no solamente coercitivo, sino el legal de su lado. Entonces, saber qué herramientas tiene un joven en ese sentido. Bueno, bárbaro. Pocas. Por empezar, pocas. Hay que tratar de... Dejemos lo legal de lado, porque muchas veces el camino al infierno está repleto de buenas intenciones. Por ejemplo, luchamos un montón por tirar el código de faltas abajo, ¿no? Porque permitía, por ejemplo, con la mera excusa y el mero testimonio de un cana, que alguien estaba merodeando una casa para que te metieran preso. Todos sabemos que como mínimo, para que te larguen, tiene que llegar tu planilla de antecedentes, que se toman las huellas dactilares, y como mínimo estás demorando 3 días en que llegue, ¿no? En la era de la computación y en la era donde para cualquier otro trámite pones un dedo y saben quién sos y todo tu historial, para las planillas prontuariales, para que te den la libertad, 3 días como mínimo. La mayoría 4, 5, o sea, te aplican una pena de hecho. Hasta que llegue la planilla que dice que no tenés antecedentes y firman y te vas. Te firman y te vas ahora. ¿Por qué? Porque derogamos el código de falta y pasamos a un código de convivencia, que obviamente es mucho más interesante un código de convivencia.
Pero esto significó que la policía se quedó, según ellos, según su leal, saben entender, sin un instrumento que le permitía en alguna medida tener un control social difuso que le permitía, haciendo esto al voleo, controlar en alguna medida los delitos contra la propiedad. Y entonces, en lugar de que en los antecedentes para tu futuro laboral solo tuvieras una contravención, supongamos, ¿qué empezó a hacer la policía desde que se derogó el código de falta y apareció el código de convivencia? Empezó a aplicar el código penal a los pibes. Entonces, ante la más mínima situación, te colocan lo más seguro, resistencia a la autoridad, ¿no? Y resistencia a la autoridad, artículo 239 del Código Penal, tiene una pena ínfima, pero es un delito. Y en los antecedentes penales que vos vas a presentar para tu futuro laboral, te van a decir, tráigame el certificado de antecedentes y vos vas a tener una resistencia a la autoridad, un delito, que solo se borra a los 10 años, según el Código Penal. En el artículo 50 y 55 está la contextualización de cuándo desaparece eso de tus antecedentes. Entonces la policía cuenta con estos instrumentos donde, además, la gran mayoría de las veces, este tipo de situaciones se definen en las unidades judiciales, ¿no? Y se supone que cuando modificamos el Código de Procedimiento hace ya una veintena de años, 81-23, se trató de imitar el modelo francés, que fue separar la policía administrativa, que supuestamente está para prevenir los delitos, con la policía judicial, que está para reprimir los delitos ya cometidos, ¿no? Y que en general la policía judicial era una policía profesionalizada. Eso solo se logró en alguna medida solo en la ciudad de Córdoba y a medias, y en el interior todavía los fiscales, que son los que llevan adelante las causas penales, etc., dependen de los policías. Pero sí quedó algo que es un paradigma que ha sido imposible de destruir. Entre mi palabra y la del policía, es más o menos como en las multas de tránsito, la palabra del policía municipal y la mía va a ganar la municipal. No tengan duda. O sea, no, el tipo iba a 112. No, pero si yo iba a 109, vas a ir a 112 y te van a aplicar la multa. Bueno, paradójicamente, en el sistema de control social que tiene estatuida esta provincia, la palabra del policía es una palabra santa. Vale por sobre todas las palabras y hay que destruirla. Es como que se invierte el principio constitucional de que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario y llegamos a una situación de que cuando el policía dice que uno es culpable, uno tiene que probar la inocencia. Entonces, estas son las condiciones de las que partimos, ¿no? En segundo lugar, o sea, si viene a mí, bueno, ustedes recién me presentaban como abogado penalista que ha llevado adelante las causas de derechos humanos, de violaciones, cuando el Estado se convirtió en delincuente, lo metimos preso a Videla, lo metimos preso a Menéndez, hemos hecho unas cosas increíbles, ya las hicimos. Entonces, cuando nosotros veníamos dando una lucha dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de que no es que no sea importante que juzguemos a quienes desaparecieron 30.000 argentinos, porque si no lo juzgamos lo van a volver a hacer, ¿no? Pero que había un montón de violaciones a los derechos humanos cotidianamente en aquí y en el ahora, y algunas eran muy graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí hemos empezado con esta administración que está Horacio Pietragala a ocuparnos de lo que el Estado le llama, desde el 2007, violencia institucional. Que todo el mundo le dice así, ¿no? Yo estoy totalmente de desacuerdo. Es violencia estatal. Violencia institucional es como el gobierno de turno quiso maquillar lo que es muy claro. Hay violencia estatal. En la Argentina
hay violencia estatal. Desde que recuperamos las instituciones en 1983, no hubo cambio de paradigma respecto al sistema de control social que ejerce la fuerza de seguridad y en consecuencia hay grave violación a los derechos humanos. Y en particular en la provincia de Córdoba, cuando recién, fíjense, en 1995 un tipo que vino exiliado, no volvió exiliado, él había sido policía, era de un grupo de 5 policías que quisieron democratizar la escuela de policía, pobrecito. Los metieron presos, los torturaron. A este muchacho que escribió La Sombra, Mariano Sarabia, ocupándose del caso de él, le destrozaron una pierna con un tiro mientras lo torturaban hoy en el Cabildo tan lindo que hacemos tantas cosas, exposiciones, etc. Bueno, ahí se torturaba y se mataba gente, se violaban mujeres, se violaban hombres, se violaban los derechos elementales más básicos y era persona policía. Y ese paradigma de cosificación del otro que permite hacerle cualquier cosa no cambió. ¿Y por qué mencionaba a este compañero que vino desde el exilio de Dinamarca? Porque cuando él viene con su familia a reinstalarse en la Argentina, ¿no? Miren las autoridades policiales de la provincia de Córdoba y resulta que eran todos los torturadores de él. Es más, el jefe de investigaciones, como el subjefe de policía se había jubilado y no habían nombrado a nadie, el jefe de investigaciones fungía de subjefe de policía y era Carlos Alfredo Giannicelli, que lo había torturado y el que le había pegado el tiro en la gamba, él. 1995, la democracia la recuperamos en 1983. 12 años después, cuando el ministro de seguridad de esta provincia se llamaba Aguad y el gobernador se llamaba Mestre, recién se comenzó una depuración que más bien fue una limpiecita así, pongo un poquito la basura bajo la alfombra para que no se vea tanto y los pasaron a retiro. Yo veo los prontuarios y los legajos, mejor dicho, de estos canas que estamos juzgando hasta el día de hoy, ¿no? Nosotros todavía nos quedan en Córdoba como 57 causas con más de 1.300 víctimas todavía sin juzgar y nos hemos constituido por esos en la justicia federal y resulta que los canas que hicieron eso eran los jefes en el 95 y además eran los profes en la escuela de policía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? 95, 2005, 2015 son 22, 27 años, 25 años, 27. Desde que se fueron las caras más visibles. Pero fíjense, de la Sota tuvo de jefe de policía y luego de ministro de seguridad a un tipo que compraba armas en Israel a través del cónsul honorario acá que se llama Orchansky, ya se murió. Y luego fue ministro de seguridad de De la Sota. Y su hija, el padrino se llama Carlos Alfredo Giannicelli. Y fue jefe de policía hasta hace menos de 10 años. Si ustedes ven las noticias, verán que hace poco, no hace tanto, hará unas 3 o 4 años atrás, logramos a raíz de que habían matado a un pibe a Pellico, acá en las afueras de Córdoba, cerca del aeropuerto, un periodista hace una investigación a fondo de qué había pasado con la muerte y como comienza a descubrir toda una serie de encubrimiento por parte de alguien que formaba parte de la plana mayor de la policía de la provincia de Córdoba, empieza a recibir aprietes del jefe de policía, que se llamaba Julio César Suárez. 2 jefes para atrás, 3 jefes para atrás. Lo condenamos por coacción. El primer jefe de policía de la provincia de Córdoba que ha sido condenado. Pero miren cuál era la política de seguridad que tenía Julio César Suárez
hasta hace 4 por 3, 12, hasta hace 10 años atrás. A todo joven que no viviera en el centro, que saliera de un barrio de lo que se llamaba el Gran Córdoba, no hablemos si salía de una villa, y no hablemos si tenía gorra, y peor, si el color de piel era medio morochón, lo detenía, lo metía en una jaula y llamaba a los medios de comunicación y mostraba a los chicos dentro de una jaula. Eso ha sucedido en Córdoba ahora, porque hablar de 4 o 5 años atrás es hoy. ¿Sí? Y la gente, la gran mayoría de las clases medias cordobesas, lobotomizada porque el 70% escuchaba a Mario Pereira o veía al Lagarto Guisardi, entendía que eso era una política de seguridad. O sea, meter en una jaula a un pibe por ser ¿qué? Pibe. Por ser joven. Porque todo el que ande en una moto y tenga gorra es un motochorro en potencia. ¿No le llamarían a ustedes, cómo le llamarían a ustedes a eso? ¿No le llamarían prejuicio? Pero cuando el prejuicio se convierte en la norma, aunque no esté escrita, sino en la norma práctica, nosotros hemos empezado a hablar seriamente y estamos pensando seriamente cómo esto compromete al Estado argentino y yo no puedo estar de los dos lados del mostrador, estoy esperando que en 1 año y medio me jubilo. Entonces ya no voy a pertenecer a la Secretaría de Derechos Humanos y la voy a poder denunciar a la República Argentina de que en Córdoba hay un plan sistemático y generalizado, como hubo durante la dictadura de eliminación al opositor político, perteneciera o no a una fuerza armada, ¿no? Porque el senador Solari Irigoyen, que yo sé, pero radical, y lo volaron y lo dejaron en una silla de ruedas, ¿no? Y a su amigo, el diputado Amaya, radical. Pongo estos ejemplos, guarda, no vale que se lo pongamos a nadie, ni siquiera los que eran compañeros míos de militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo y Juventud Guevarista, de la cual tuve el honor de pertenecer. Tampoco merecemos que nos hicieran nada. Pero les pongo estos ejemplos porque Luis Amaya era diputado, está desaparecido hasta el día de hoy por defender presos políticos, ¿no? Hay un plan sistemático y generalizado de control social sobre la juventud que incluso incluye la muerte. Porque nosotros estamos, en mi caso y en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, estamos llevando adelante el caso de Joaquín Paredes, que es un pibe de 14 años que, fíjense ustedes, lo que es esta locura. O sea, los pibes estaban violando la ley. ¿Por qué? Porque cumplía años uno. Estábamos en plena pandemia, estaba prohibido juntarse. ¿Sí? Pero entonces se juntaron en la plaza, al aire libre, para festejarle el cumpleaños al amigo. 5 policías los rodearon. Con tanta mala suerte que este chico, el que resultó muerto, recién estaba llegando a la fiesta, que ya llevaba 1 horita. Cuando está llegando, estos 5 policías los rodean, los insultan, los maltratan, los humillan y lo matan por la espalda. 14 años, Joaquín Paredes. A otro le pegan un balazo a esta altura. No lo mataron, nadie sabe cómo. 15 años el peligrosísimo delincuente. Pero supuestamente en la acción policial era para impedir que se contagiaran de COVID y en una de esas se pudieran morir por el contagio. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos llegar a cosificar de tal manera? Miren, hemos logrado abrir los celulares de estos 5 policías y sus comunicaciones con su jefe, que también está procesado.
la forma en la que hablan de los pibes, los arcos estos, las mierdas estas, los sucios estos, la lección que le vamos a dar a estos mierdosos. Esa es la calificación de los jóvenes de 14 a 18 años. De un pueblo que es así, les juro que es así, Paso Viejo. No debe tener más de 1.500 habitantes. Entonces, hay, desde el punto de vista policial, una formación que lleva prácticamente en forma automática la represión como forma de control social. Y lo que estamos buscando es cómo contrarrestar esto, ¿no? En la mesa de trabajo hemos hecho algunas cosas y después se las puedo comentar. Justamente Para yo el caso. Al micro. yo ahí, Claudio, tengo una pregunta puntualmente. ¿Y la fuerza está cambiando la formación sobre el curso de Derecho Humano dentro? ¿Se forman en la escuela? Ya que duran 3 años, creo. Te recibí en 3 años siendo por trabajando, ¿no? Supuestamente hay derechos humanos en la carrera. Es más, estúpidamente en algún momento yo he ido a dar el curso. Como también me tocaba darle un curso a los gendarmes que se iban a Haití, como fuerza de paz, ¿no? Como fue Brasil también, y a explicarles que cómo creaban responsabilidad internacional para la Argentina si cometían algún delito internacional. Es más fuerte la práctica que lo que se les enseña, ¿no? Muchísimo más fuerte. Te das cuenta que el cambio tiene que ser muy, muy profundo y que la sanción en última instancia, que va a empezar a ver ahora a los perpetradores de los asesinatos, si las responsabilidades no empiezan a subir hacia quienes los encubren y a quienes los mandan, o sea, hacia los jefes, esto no va a cambiar nunca. No, mi duda era, con la experiencia que tenés, Claudio, respecto a todos estos temas, ¿por qué las fuerzas policiales tienen esa necesidad de tener un control social sobre la juventud? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Es un miedo? ¿Qué hay detrás, digamos? ¿Por qué estamos en ese lugar de estigma? Bueno, es difícil tener una respuesta que sea homogénea. Yo tengo la mía. Yo entiendo que cuando uno vive en un sistema económico, cultural, social, que implica la existencia de clases, ¿no? Siempre hay alguien que domina y siempre hay alguien que es dominado. Las formas en que se dominan pueden tener características democráticas, pero no dejan de ser dominantes. Pueden ser más difusas, pueden ser más inteligentes. Por ejemplo, yo no creo que en países nórdicos, europeos, deje de haber capitalismo que se sigue apropiando un sector de la sociedad, de la riqueza de toda la sociedad. Y por eso hay personas más ricas y personas más pobres, ¿no es cierto? En el marco de un estado de bienestar, porque prefieren prevenir que curar, ¿no? Porque han tenido la Unión Soviética durante muchos años al lado y entonces existía mucho miedo de que se pudieran producir cambios sociales radicales en su propio país, por lo menos al inicio, a los inicios del siglo XX. Pero lo que no se puede dudar es que las clases sociales existen, las divisiones económicas existen. Entonces, la necesidad del control social es una necesidad económica, cultural, social. ¿Por qué? Porque nunca puede estar en cuestionamiento una cosa que yo critico mucho. Primero, que me presentaron como doctor. Yo no soy doctor, yo soy abogado. Estudié Derecho. Pero cuando estudié Derecho, aprendí de un gran abogado que ya falleció hace muchos años, que era un gran defensor de presos políticos, amigo del Che y de Fidel,
hijo de Teodoro Roca, que era uno de los líderes de la reforma universitaria en Córdoba en el 18, que se llamaba Gustavo Roca, que era el abogado de Tosco, de Salamanca, de Atilio López, cuando fue el Cordobazo. Él me supo enseñar que el derecho es un sistema de control social pero tan sofisticado. Él utilizaba otras palabras. Después, estudiando criminología y todo lo demás, yo le pude poner mejores palabras a lo que él me había dicho más brutalmente, que esto era una mierda, ¿no es cierto? Pero yo le voy a poner nombres un poco más sociológicos. ¿Estamos? Es un sistema de control social, es el mejor sistema de control social. O sea, si ustedes estudian Foucault, van a ver que todas en general las ciencias sociales son disciplinarias. O sea, disciplinar al hombre para que, al hombre en general, al hombre y la mujer. Y voy a usarlo más, oblígueme y putéeme si no uso lenguaje inclusivo, porque desde que Rodríguez Berreta lo prohibió, lo voy a usar más todavía. A les hombres que no seamos deseosos, ¿no? Es muy jodido cuando les hombres, les humanos, somos personas deseosas, porque baja mucho el nivel de deber ser, hasta solo llegar al nivel del deber ser que necesitamos para poder convivir y no cagarnos unos a otros, porque a su vez el deseo también nos hace querernos más unos a otros, y sería difícil que necesitemos demasiado deber ser para tratar de ser felices, ¿no? Se llama bajar, en términos marxistas, sería aminorar al máximo la alienación que nos produce el sistema de clases en el que vivimos, ¿no? Entonces, este sistema de control social sofisticado que es el derecho, se nos mete en la cabeza y nos mete una serie de valores que damos por sobreentendido que son justos. O sea, así como nace un árbol de una semilla y crece, y pasado un tiempo se muere, parece que la propiedad privada es una semilla que una planta nace, ahí está. Yo no estoy muy seguro que la propiedad privada, por lo menos como la entienden los neoliberales, que es una cosa que te permite hasta matar a otro, sea un fenómeno natural, como tampoco el Estado es un fenómeno natural. ¿Y por qué no podemos cuestionar el Estado? ¿Por qué no podríamos cuestionar? No al estilo Milei, no al estilo, que no se me malentienda, no para ser nazis, ¿no? Sino desde el otro punto de vista, desde el ser lo más libres posible, ¿no? Entonces, termino esta idea del sistema social sofisticado que nos mete valores adentro, como es el derecho, ¿no? Entonces es muy difícil luchar contra esto, porque tenemos que desnudarlo como lo que son los valores que le importa a una clase social que todo el resto tengamos, y de esta manera, en alguna manera, convivamos socialmente, pacíficamente, y no jodamos los privilegios de algunos exigiendo derechos para otros, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta, va a ser re básica después de lo que decís, así que pido perdón. Pero bueno, la tengo anotada. Yo siempre tuve una duda porque yo me acuerdo haber salido más chica y vivir una situación con personas mayores de edad que estábamos en un carnaval y querían literalmente agredirnos a toda costa. Y yo soy una persona que reacciona totalmente violenta, lo acepto. Y yo le metí una cachetada, ¿pero por qué? Porque me estaba tocando el culo. O sea, legítima defensa. Yo me le estaba golpeando y cuando fui a hablar con esos policías que estaban, me dijeron, vos lo tocaste primero y vos sos menor, no tenés que hacer una denuncia, no podés hacer una denuncia. Y yo me acuerdo de eso porque en ese momento yo no sabía mis derechos y yo no sabía dónde buscarlos. Mi pregunta va, ¿dónde me informo, dónde averiguo, dónde hago para que no me pase esto y no me pisen por encima? Bueno. Y si estuvo mal pegarle. Dividamos la pregunta en dos lados. Primero, que lo que vos hiciste, si fuiste agredida, nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo bajo ninguna circunstancia si no es con tu consentimiento. Tengas la edad que tengas, además. Bueno, salvo tus padres para cambiarte los pañales. Pero porque en ese caso cumplen el rol de padre.
pero ningún otro humane tiene derecho a tocar a otro humane sin su consentimiento. Si a vos te tocaron el culo, cuando vos le pegaste el cachetado, lo único que hiciste fue reaccionar. Se llama legítima defensa, ¿no? Está en el artículo 34 del Código Penal. Agresión ilegítima, inciso primero. Necesidad racional en el medio elegido para repeler la agresión ilegítima. Y el tercer inciso es no haberla provocado, salvo que el cana cree que si tenés un buen culo andas provocando a la gente, lo cual es una verdadera locura. ¿Estamos? No puede suceder eso. Debiste denunciar. Y mucho más siendo menor. ¿Dónde se denuncian? Las unidades judiciales normalmente. Que no son canas, pero son empleados judiciales. Pero acá viene lo perverso. Las unidades judiciales están al lado de las comisarias. Lo cual es bastante extraño, ¿no? Si es que quisiéramos dividir las funciones. Pero entonces se puede denunciar en tribunales en la mesa de entrada de tribunales. Derecho a denunciar tenés. Otro tema es meterse en la picadora de carne que es el Poder Judicial. Tenés que tener pruebas. Porque si no va a ser tu palabra contra la palabra del otro. Y como todos gozamos constitucionalmente de un principio, que es el principio de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, si no, a tu denuncia no la acompañas con una prueba, en la práctica tu derecho a denunciar se transforma en una falacia. ¿Estamos? Sí. Eso por un lado. Pero me importa mucho ver cómo podemos solucionar el tema de la agresión policial constante a los jóvenes. Pará. Mi consulta es, esto que vos decías de este plan sistemático organizado de control social sobre la juventud que, bueno, reprime incluso hasta desaparece, digamos, a pibes y a pibas. Si se cambiara lo que es la cúpula policial, porque ya se ha intentado un montón de veces, o sea, la cúpula policial se ha cambiado y han cambiado los gobiernos y sigue pasando lo mismo, o sea, ¿vos crees que esto cambiaría? Esto de, bueno, que ya deje de haber tanta represión. No lo creo. No. No lo ¿Y creo, cuál bien, sería creo que es entonces? íncito el sistema. A ver, Porque esto, perdón. hay países y países. O sea, vos vas a Uruguay, que es un país tan subdesarrollado como nosotros, con una oligarquía económica quizá más poderosa que la nuestra, con mayor concentración de riqueza, pero que, por ejemplo, a principios del siglo XX tuvieron reformas liberales mucho más importantes y entonces hay una participación democrática más importante, etcétera, etcétera, y la policía es muy respetuosa de la gente. Sin embargo, tuvieron un plan sistemático de exterminio desde 1973, que un presidente constitucional se transformó en dictador, ¿no? Bordaberry. Y después ya lo sacaron a Bordaberry y quedaron los milicos. Y fue una de las dictaduras, junto con la de Pinochet, más largas de Latinoamérica. Y la de Brasil. La de Brasil empezó en el 64 y se fueron en el 85. 21 años. Pinochet del 73 hasta el 85. Y la de Uruguay prácticamente igual. La de Pinochet peor, porque se fue dejándole una constitución que la gente aprobó encima, ¿no? Donde, por ejemplo, había senadores vitalicios militares. En Argentina tenemos ciertas características que a mí me parece que con el cambio de cúpulas no se solucionan. Porque la violencia es un hecho íncito en nuestra cultura. Yo, perdón. No lo queremos ver, no lo queremos estudiar, no lo queremos hablar. Pero aquí, por ejemplo, en uno de los primeros censos que se hizo,
estimación poblacional, el 33% de la población de este país era afroamericana. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Parece que el ejército de San Martín, los señores ricos, que no querían que sus hijos fueran, le mandaban en lugar del hijo 2 esclavos a San Martín. El ejército liberador de la batalla de San Lorenzo, de Maipú, Chacabuco, Cancha Rayada, y de ir en barco hasta Perú, era un ejército de gauchos, y entonces por eso te encuentras que en La Rioja, Catamarca, San Luis, hay menor cantidad de pobladores. Si perdimos la guerra a los hombres, por lo menos, porque la guerra era cosa de macho en general, salvo Juana Zurduy y unas cuantas patriotas que se pusieron las armas al hombro, pero perdimos una enorme cantidad de población ahí, de gauchos, una enorme cantidad de pueblos originarios que pertenecían al ejército patriota y de argentinos de origen africano, ¿no? Y después los terminamos de exterminar en la guerra con el Paraguay cuando un general que es recontra elogiado en este país, que se llama el general Bartolomé Mitre, que no ganó una batalla en toda su vida. Llevó todos sus ejércitos negros y perdimos prácticamente a todos nuestros negros en la guerra con el Paraguay. País el que dejamos sin hombres. País el cual tuvo que dictar una ley que aceptaba la poligamia para poder volver a repoblarse. Porque hasta los chicos mataron. Ustedes vean, googleen, ¿qué es el Día de la Madre en Paraguay? Que es el día donde se festeja, se conmemora, mejor dicho, que niños que habían sido fusilados por las tropas argentinas de los valientes mitristas, las madres fueron a recoger los cadáveres de esos niños, que eran los últimos que quedaban en el país para defenderse, porque hasta los niños llevaban armas, y las mataron a las madres. Y ahí se conmemora el Día de la Madre en Paraguay. Y se permitió la poligamia para poder repoblar ese país. ¿Cuándo se lo contaron en la escuela esto a ustedes? ¿Alguna vez se lo contaron? No. La única batalla que supuestamente Mitre gana fue Urquiza. Pero le iba ganando Urquiza, como habían hecho un acuerdo económico para salar la carne y exportarla a Inglaterra, y las dos provincias que lo podían hacer eran Buenos Aires y Entre Ríos. Urquiza se dio media vuelta cuando estaba ganando la batalla, se fue. Y entonces ganó Buenos Aires la guerra entre federales y unitarios. Y los pocos federales que nos quedaban, hizo Sarmiento y Mitre una guerra civil que ninguno de ustedes estudió en ningún lado, como por ejemplo en Córdoba vino un general que se llamaba Paunero a exterminar los pocos federales que había y a poner la cabeza del Chacho Peñalos en una pica en La Rioja y a matarlo a Felipe Varela, que fue el último caudillo federal en San Luis, aunque en realidad era riojano. ¿Cuándo se lo contaron a ustedes eso? Quiere decir que la historia argentina es muy violenta. Y después, incorporaron a la Constitución de 1853, en 1860 se incorpora la provincia de Buenos Aires, que había quedado afuera. ¿Saben qué hacen poner en la Constitución? Que en este país iba a haber inmigración blanca europea. Hasta el día de hoy hicimos la reforma en 1994 y todavía sigue diciendo lo mismo. No queremos que vengan negros, o no queremos que vaya a venir algún asiático. En la Constitución de 1994 todavía sigue diciendo lo mismo, no lo hemos modificado. Y eso marca cuál es la línea política cultural de los sectores dominantes de este país. Y cuando vinieron los inmigrantes blancos que querían traer, que eran españoles, italianos, suizos, centroeuropeos, que estaban recagados de hambre, irlandeses, galeses, que vinieron acá no porque fueran nobles, se recagaban de hambre en Europa, como los irlandeses que se fueron a Estados Unidos porque tuvieron 2 años de lo que comían normalmente, que era papa sin papa, y se fueron todos. Y entonces uno va a Massachusetts y todos son irlandeses y católicos, ¿no? Bueno, acá también vinieron un montón. ¿Qué pasó con esa inmigración? Empezaron a organizar bibliotecas populares. Empezaron a ir a los campos a enseñarle a leer al gaucho.
y en general eran anarquistas y socialistas. Entonces, un tipo que le enseñan a ustedes, yo estoy diciendo estas cosas para que veamos que la violencia no es un fenómeno nuevo. Un tipo amoroso, divino, que escribió Juvenilia, que nos lo hacen leer en la escuela, era diputado, se llamaba Miguel Cané. ¿Y saben qué sacó? Una ley que se llamaba la ley de residencia. Todo inmigrante que pensara feo, lo rajaban del país, lo devolvían a su país de origen. Y eso ya estamos hablando, ya no de 1800, que parecía que les estaba hablando del año del ñaupa hace un rato, ¿no es cierto? De San Martín y de Mitre. No, ya les estoy hablando del principio del siglo pasado, ¿no? Claro. Y después, ¿qué pasó con todos los fascistas y nazis que con pasaportes dados por la Iglesia Católica, por el Vaticano, vinieron acá? Y un caradura, a cara descubierta, era el líder de la colectividad alemana en Bariloche. Llegó a ser el responsable del colegio alemán de Bariloche. Y fue el que nos abrió la puerta para que nosotros jugáramos los milicos acá, porque se llamaba Erich Priebke, que como SS, oficial de las SS nazi en Italia, como la resistencia comunista en Italia hizo un atentado en contra de las tropas alemanas, llevó a más de 100 italianos a las fosas ardietanas y los fusiló. Y Italia le pidió a la Argentina, cuando se enteró que Erich Priebke estaba en Bariloche presidiendo la colectividad alemana, que se lo extraditara, y la Argentina se lo mandó diciendo que cuando había delitos de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad no prescribían. Como ya había habido indulto de Menem, ya había habido ley de obediencia debida y punto final de Alfonsín, lo de la Corte Suprema de Menem, cuyo jurisconsulto que le encabezaba, lo máximo que había logrado en su carrera intelectual era haber sido jefe de policía de La Rioja, Nazareno, sacaron este fallo, pero no se dieron cuenta que lo que decían de Priebke era igual que lo que había pasado en la Argentina. Y con ese fallo que de 1995 nosotros abrimos el camino para juzgar a los milicos y a sus cómplices de lo peor, que es cuando el Estado se convierte en asesino. Porque, a ver, yo en una de esas como militante había hecho un cagadón grande como una casa. La promesa cuando construimos el Estado en 1853 y después se incorporó Buenos Aires en 1860, era que iba a haber un poder judicial que iba a presumir que yo era inocente hasta que después que hicieran un juicio y me dictaron una sentencia, me mandaron a la cárcel. Es más, en el Código de Justicia Militar de la República Argentina, que fue derogado cuando firmamos la Convención Interamericana de Desaparición de Personas, que ha sido hace 15 años atrás, y se incorporó a la Constitución, todavía existía el Código de Justicia Militar para civiles, todavía existía la pena de muerte. Quiere decir que a mí, si yo me hubiera mandado un cagadón como militante de Juventud Guevarista y me juzgaban, me podrían haber hasta matado legalmente. Pero no decidieron hacer eso. Decidieron hacer un plan clandestino de eliminación. Bien, cuando yo les cuento todo esto, empieza a tener alguna razón de ser que la manera en que traten a lo que se le teme y a los jóvenes se le teme. En este país hay dos cosas a las que se le teme: a que un obrero piense y se oponga al dirigente sindical que normalmente tiene comprada la patronal, y que un joven piense, porque los momentos más peligrosos para el poder en la Argentina se dieron entre los fines de la década de 1960 y los principios de la década de 1970 en 3 lugares de este país. Córdoba principalmente, Tucumán en segundo lugar y Jujuy, Salta como tercer lugar, donde se produjo la unidad obrera estudiantil. Y si ustedes se ponen a ver dónde hay mayor cantidad de obreros y estudiantes desaparecidos,
van a encontrar que es proporcionalmente en esas 3 zonas donde en Córdoba estaban los sindicatos antiburocráticos de Tosco, Atilio López, Salamanca, con un movimiento estudiantil súper radicalizado que también participaba. En Tucumán, con la preponderancia, digamos, de las organizaciones armadas que habían surgido del cierre de los ingenios azucareros, los obreros defendiendo sus ingenios donde comían con armas. Y en Salta, donde hubo un dirigente troquista muy famoso, dirigente sindical que se llamaba Jaime, que también logró que la juventud, digamos, participara muy fuertemente en la CGT local. Entonces ustedes tienen, fíjense que normalmente donde hay un sindicato antiburocrático, bueno, si tienen una visión general del país, van a ver que rápidamente hay represión, y esa represión suele ser sofisticada por el sindicato oficial, que lo encorseta con el Ministerio de Trabajo y lo ilegaliza, los terminan echando, los rajan a los obreros que normalmente son antiburocráticos, y a ustedes, los jóvenes, con un control social muy violento y muy férreo que en algunas ocasiones llega a la muerte. Sí, y también, bueno, tomando este hilo conductor que usted menciona, Claudio, de la violencia, de todas formas, bueno, uno va viendo que hay ciertas cosas que fueron modificándose, el voto femenino, es como que hubo ciertas modificaciones, de hecho, bueno, tenemos a Natalia también que participó de lo que los medios por lo menos denominan como un fallo histórico. ¿Qué tiene que suceder, digamos, para que cambien estas estructuras de poder y hagan, como que salgan de esa estructura, digamos, de esa estructura de lo que ya es, y que empiece a modificarse a favor de los derechos humanos de las personas? Yo tengo... ¿Cómo decir que... Bueno, sí. Creo que lo que cambia las estructuras siempre es la tensión, la presión, la gente, los pueblos, ¿no? Entonces ninguna conquista ha sido entregada o ha sido, digamos, una dádiva del poder, sino que ha sido ganado con luchas, ¿sí? Las mujeres han empezado a ser consideradas ciudadanas en cuanto al voto porque han luchado por el voto, la cuestión de género, la cuestión de la violencia familiar, la cuestión de poner en agenda, ¿no?, el aborto, bueno, y ahora esto de los crímenes viales que hemos hecho nosotros, ¿no?, poner en agenda esto de hablar de, en vez de accidentes de tránsito, de crímenes viales. Y también ha sido con la lucha, o sea, me parece que cada posibilidad que se nos abre es a través de tomar conciencia y esa conciencia hacerla sentir en la calle y que la sociedad lo haga parte, se haga parte de esto, ¿no? Entonces así se gana y se cambian las estructuras. En cuanto a, bueno, digo una cosita más, Sí, bueno. que estábamos hablando, yo fui durante muchos años abogada de la Luciérnaga, de los pibes de la Luciérnaga, no de la institución. Y trabajé mucho tiempo con las situaciones del código de faltas en aquel momento, y lo que le decíamos a los pibes era, en principio esto, ¿no? Hay una situación de hecho y una de derecho. ¿Qué tengo derecho a hacer? Es una cosa, pero ¿qué pasa cuando estás solo en la oscuridad y un patrullero te para, ¿no? Poco podés hacer. Hay una cuestión de hecho que vos, en realidad, nosotros siempre decíamos no contesten, tengamos alguna forma de comunicar rápidamente, que algún amigo sepa dónde estás, para que puedas avisar a la familia o a un abogado de confianza, a alguien de confianza, y diga, lo detuvieron en tal lugar, ¿sí? Que no quede como... Pero no resistirse, porque en ese momento, de hecho, hay pocas posibilidades de un joven contra un sistema, ¿no? Un policía que está armado, 2 policías que están armados, y vos no tenés nada. Después entran los derechos a jugar, ¿no? Pero si sabemos que vos estás detenido, que alguien está detenido, podemos actuar los abogados, la familia. Después hay una figura muy interesante que cuando dijo ella esto, que por ahí está bueno para otra reunión de ustedes, que es el abogado del niño, ¿no? Que es una figura muy nueva, del niño y del adolescente, hasta los 18 años. Que es una figura muy nueva, que por ahí los jóvenes no saben que tienen derecho a tenerla, que el Estado tiene la obligación de prestárselos, y que el Colegio de Abogados tiene un listado para que un niño y un joven pueda pedir un abogado propio, se lo pague el Estado, y pueda defender sus intereses, ¿no? Por ahí hasta cuando la familia no los hace. Entonces, como que hay muchas cosas que se pueden ir profundizando en estos espacios para ustedes, que bueno,
está muy bien la iniciativa de socializarlo, ¿no? Y abrir este debate. Una cosa más que yo quería, porque creo que la Nati dijo lo mismo que pienso yo, o sea, de lo general no hay duda. Los derechos se obtienen organizándose con la mayor cantidad de unidad posible en la acción y con la mayor lucidez posible para tratar de sacarle derechos a quienes pueden dárnoslo, porque los tienen y no nos lo quieren dar. Los tenemos que obtener luchando. Pero bajando todo eso a lo concreto, porque la Nati estaba contando lo que pasaba en la Luciérnaga en otras épocas donde no teníamos ciertas herramientas tecnológicas. Lo que pasó en Chile el anteaño pasado, este aparatito resultó esencial. Y casi todos lo tienen, ¿no? Entonces todo cana tiene que llevar su nombre acá. Y si no lo lleva, por lo menos tiene un rostro. Normalmente no estamos solos. Entonces, lo que nosotros hemos planteado en la mesa de trabajo de derechos humanos de Córdoba es un área que se llama violencia institucional. Yo le voy a pasar a la Gaby un contacto de una persona que para lo único que está es que para cuando a alguien le pase algo, lo más rápidamente saque una foto o filme un video y lo mande a este lugar. Que automáticamente la mesa de trabajo de derechos humanos toma conocimiento y va a buscar o a encontrar un abogado para que vaya a solucionar la situación lo más rápidamente posible y fundamentalmente para que no se pasen días y días porque empieza a dar vuelta la familia dónde está, hasta cuando recién se entera, etcétera, sino que sea automática o lo más rápidamente posible la intervención. Quiero que sepan que cuentan con esto. Estamos predisponiendo estos medios porque con estos medios les aseguro que Chile salió a la calle, cambió la Constitución, ganó Boric, no sé si es lo mejor o no, pero mejor que Pineda, seguro. Es menos peor. Es menos peor. No nos tenemos que conformar con lo menos peor. Argentina es muy de lo menos malo. Pero yo le voy a pasar a la Gaby, a su WhatsApp, este contacto que convinimos con la mesa, que cualquiera de ustedes lo pueda pasar a todos los compañeros, ¿no? Particularmente los más humildes, que son los que más sufren el acoso policial. Sí, nuestra idea es después de todo esto sistematizarlo, hacer un PDF para ir difundiéndolo. Yo tengo una consulta para hacerles. ¿Cuál es o cuál debería ser el rol del Poder Judicial en este sistema? ¿Toma partido ante situaciones de violencia policial o hace oídos sordos? ¿Qué debería hacer? ¿Qué no debería hacer? Bueno, a mí me lleva... Ahí me toca. O sea, hay muchos casos de gatillo fácil en Córdoba. Como el de Blas Correas. El de Blas Correa es el más conocido. Dense en cuenta por qué. Si ustedes se dan cuenta de lo que estuvimos hablando, es porque Blas pertenece a un sector social donde su madre no se iba a quedar callada, pero porque también iba a ser escuchada por el sector social. La gran mayoría de las madres no se queda callada, pero cuando es humilde, o muy humilde, o es de Paso Viejo, no, hay 700.000 habitantes, no hay más, y queda entre Cruz del Eje, Vide Soto, Paso Viejo, Tuclame, el pueblo que sigue ya no me acuerdo, La Salina, La Rioja. ¿Está claro? A esa madre no le escucha a nadie. Como a muchas madres. O sea, nos ha tocado hacer reuniones con víctimas de gatillo fácil que ni siquiera los abogados que nos ocupamos del tema sabemos que existen. Entonces, la justicia tiende... Bueno, estamos en una provincia que si me fuerzan a ser sinceros, yo creo que viola el artículo 229 del Código Penal y el 29 de la Constitución Nacional. ¿Por qué?
utilizando terminología de Zaffaroni, la agencia ejecutiva, la agencia legislativa y la agencia judicial están prácticamente en manos de una sola persona. Es casi la suma del poder público. ¿Por qué? Porque los concursos para que te elijan fiscal o juez están constituidos por un representante, dos de los abogados, pero en general, de la Fiscalía General, que el fiscal general lo elige el gobernador por 5 años. ¿Está? Legisladores oficiales, esta mayoría, y uno, con suerte, de la minoría. ¿Sí? Y del Tribunal Superior, que el Tribunal Superior lo elige para toda la vida el Ejecutivo. Salvo que cometan un delito o mal desempeño, que podrá ser motivo de jury. Que desde que hubo democracia, desde el 83 a la fecha, solo hubo una sola vez una amenaza de jury que bastó para que renunciaran cuando se fue el Gordomestre y asumieran lo que quería poner de la sota. A ver, pero ¿se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? El que había puesto el Gordomestre y el que quería poner de la sota. La justicia en una gran medida, más allá de que hay muchos fiscales dignos y hay muchos jueces dignos, pero la gran mayoría de los integrantes del Poder Judicial responden a criterios que marca la cabeza del Poder Judicial, que son a su vez los que le marcan los dueños del poder político, que normalmente es el Ejecutivo. El Legislativo, con la reforma que tuvimos, para tener una unicameral y no tener diputados y senadores, también tuvimos en esa reforma constitucional que así el que gane la gobernación, gane por un voto, tiene la mayoría en el poder legislativo. O sea que, ¿ustedes se dan cuenta qué significa esto? Entonces, el Poder Judicial, salvo excepciones, y que las hay, o sea, hay buenos fiscales, a docena que nos tocó en el caso de Sol, Marcelo Hidalgo, que está ahora con otro asesinato de un pibe por la espalda, que posiblemente haya fallo la semana que viene. Hay alguno que otro autoridad judicial que realmente vale la pena en el ejercicio independiente realmente y sin miedo de sus funciones, pero en general no es lo común eso. Y como dependen en gran medida de sus investigaciones para dilucidar los casos, ¿de quién? De la policía. Es como que hay un maridaje entre el Poder Judicial y el Poder Policial. Porque tampoco deberíamos dejar de reconocer que los gobiernos democráticos en la Argentina han tenido la continuidad de lo que ya existía, que es darle a las policías, esto hablo en general en el país, pero en particular creo que se ve muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe y en menor medida en la provincia de Córdoba, un altísimo grado de autonomía a sus fuerzas policiales que tienen sistemas de recaudación ilegales. El manejo del juego clandestino, el manejo de qué zonas se liberan y qué zonas no para el comercio de estupefacientes, el manejo de la prostitución, han sido casi siempre negocios de la policía. Yo he sido abogado de AMAR y lo he vivido en carne propia con las trabajadoras sexuales. Puedo dar fe que eso existe. Entonces, hay que hacer un cambio muy fuerte. Sí. Estamos cerca de la hora. Nos podemos tirar hasta hora y cuarto. Después le seguimos de manera informal. O sea que los de streaming se lo pierdan. Después verán los primeros y todo. Pero bueno, como para ir cerrando con las últimas preguntitas. Y después hacemos como la otra mitad de manera informal, ya sin escala. Bueno. Mi pregunta, mi duda es, la
la policía puede, con el poder que tiene, puede maltratar a la gente de color, que serían los negros, y si es así, ¿cómo haría yo ponerle que un policía viene y me lleva preso por ser negro? ¿Qué tendría que hacer en ese momento? Bueno, un poco lo que te contestó la Nati. La policía no puede hacer eso. De hecho, lo hace. ¿Estamos? Y lo ideal es que cuando salimos, salgamos por lo menos de a dos, para que alguien filme y esto que yo le pasé a la Gaby recién, ustedes lo tengan a mano y aunque sea una foto o una grabación, manden de qué está ocurriendo. ¿Yo puedo filmar a la policía? Por ¿Le supuesto. puedo filmar la cara? Por supuesto que le puede filmar. Perfecto. Si es un funcionario público, ¿Tiene la obligación de identificarse el policía? tiene la obligación de identificarse como vos tenés la obligación de Sí, porque si identificarse. no es negativo. Ojo, ¿Pero con DNI o con nombre y apellido? No, se supone que la identificación es que vos digas tu nombre y apellido. Igual también yo he visto como muchos videos en los que se ve a la policía levantando pibes y cosas así que se graban y que se pide que se identifique y por ahí no No lo hacen. como claro, la policía no se Está bien, no se identifica, pero por eso te decía, no es que estemos encontrando la solución mágica al problema, es que a partir de ciertas presiones, justamente por estos temas de gatillo fácil que tocaron a la clase media muy fuertemente durante la pandemia, se ha logrado que parte de la sociedad civil meta dentro del Tribunal de Conducta Policial personas que vienen de la sociedad. Y entonces de repente esto que vos filmes, que el tipo no te quiera decir el nombre y todo lo demás, y vos lo mandes, la policía, la foto la tenemos, los legajos, ¿me entendés? Y va a llegar a parte en la mesa, a través del sector de violencia institucional, que yo vuelvo a insistir, se llama violencia estatal para mí, se lo va a pasar a esas personas que están en el Tribunal de Conducta Policial, como para que empecemos nosotros a tener alguna herramienta. Eso es lo que vendría ante a ser esto. la prueba. Claro, Demostrar. porque vos le estás mandando un video de lo que está sucediendo. Por eso yo les paso el contacto, se lo pasé a la Gaby, y se los voy a volver a insistir. Repártanselo entre ustedes. Eso va a llegar al Tribunal de Conducta Policial y por lo tanto se va a iniciar una investigación donde ya hay representantes de la sociedad civil. Entonces, utilicemos las herramientas que le hemos logrado arrancar en alguna medida al sistema. ¿No son las ideales? No. ¿Va a parar el prepo con el que nos trata la policía? No. ¿La arbitrariedad? No. Pero se van a cuidar. Con que se cuiden, ya vamos avanzando. Ahora bien, tengo una pregunta. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un policía? Por ejemplo, te detiene en la calle o lo que decía Fermín, los pararon en control policial en el auto. ¿Pueden allanar el auto? Bien. ¿Pueden revisarte el Ahí cocheo? ahí ha habido jurisprudencia contradictoria. En un primer momento, hasta hace unos 6 años atrás, la Corte Suprema reconocía, porque eso se llama requisa, ¿no? La requisa puede ser personal o puede ser en objetos muebles. Cuando es en un lugar cerrado, el edificio se llama allanamiento. Si vos lees los códigos de procedimiento, estás por recibir de abogado, lees los códigos de procedimiento, tanto para el allanamiento como para la requisa se requiere una sospecha suficiente como para pedirle a un juez un allanamiento. Y se supone que para la requisa personal o de un auto, lo mismo. Sospecha suficiente de que en ese lugar va a haber o objeto robado o va a estar el autor de un delito. Como esto era lo que decían los códigos también para las requisas, además de los allanamientos, la jurisprudencia de la Corte empezó a decir, mientras estaba Zaffaroni, que, bien, si te requisaban el auto, así te encontraron un alijo de cocaína, si no había habido sospecha suficiente como para requisar el auto, esa requisa era nula. Pero bueno, ustedes saben que entró por decreto, ni siquiera nombrado. Después los tuvieron que volver para atrás y nombrarlos como corresponde según la Constitución, Rosati y Rosenkrantz,
esta jurisprudencia de la Corte ha cambiado. Entonces se supone que la policía tiene derecho a requisar tu vehículo y tiene derecho a requisarte personalmente. Requisarte quiere decir palparte, ver si tenés armas o llevas algo que pueda ser robado. A eso no te podés negar, como no te podés negar a identificarte. Si no negativa. La verdad es que identificarse es decir tu verdadero nombre e incluso tu número de documento y bastaría. Con eso bastaría. La práctica demuestra que le tenés que sacar y mostrar el DNI. ¿Estamos? Son uno lo que dicen y otro lo que se hace, la verdad. ¿Es obligatorio salir siempre con el DNI? Vuelvo a insistir, como lo único obligatorio es identificarse, podrías no salir con tu DNI. Pero en la práctica, si no tenés el DNI, ellos dicen que te negaste a identificarte y te llevan adentro. Demonios. No, yo con esto que decías de esta violencia, las compañeras me la empiezan a amar y bueno, yo creo que hablaste en un momento también de una violencia, bueno, de violencia estatal y violencia social, ¿no? En donde también al margen de Argentina, el país, vivimos como en Córdoba, en donde yo personalmente he pasado situaciones en las que mi ex compañero tenía rastas largas abajo de la cola. Pobres, lo deben haber martirizado. No, hubo un momento en el que, bueno, en Córdoba capital estaba la gendarmería y nos paró la gendarmería, nos dieron vuelta el auto. Sí, porque si tenés rastros es que sos drogón. Sí, bueno, O sea, imagínate que la jefa de gendarmería se llamaba Patricia Bullrich, había hecho un convenio, había firmado un convenio con el gobernador que se llama Juan Schiaretti. Sí. Pero ¿no cree que también esto es culpa de Sarmiento cuando larga la civilización y la barbarie? Que ser, por ejemplo, con rasta es ser parte de la barbarie y eso supuestamente está mal. No, yo creo que Sarmiento tenía razón. Ellos eran los bárbaros. Bueno, pero él lo decía al revés. Bien, pero yo estoy convencido que los bárbaros eran ellos. Igual, bueno, yo lo que iba es que tenemos como que o sea, como sociedad también estamos, bueno, a esto voy, que las compañeras de Amar, por ejemplo, si escuchás a más de un vecino o vecina de Córdoba, te dicen que está bien que hayan salido de la calle. Está bien que no se las vean más trabajando o sea, que está mal el trabajo de ellas, que es un trabajo, y es como que siguen fomentando, si se quiere, de alguna forma, esta modalidad en el accionar de la policía, ¿no? De hecho, a mí cuando vuelvo a lo de mi abuela, que la gendarmería me agarró ahí, y le digo a mi abuela, me acaba de parar la yuta en la esquina de tu casa, que, ay, menos mal que están controlando, me dijo mi abuela, yo me quería morir, y le digo, abuela, pero menos, a Franco lo vaciaron, y yo como que me puse re mal porque era mi compañero, y yo le decía a la gendarme, digo, ¿por qué no me revisan a mí? ¿Por qué no? No, pero es que qué sé yo, no sé qué, bueno, y nos dieron vuelta el auto. O sea, voy a esto, así como las compañeras de Amar, así como me pasó a mí, así como hay mucha gente también en Córdoba, en general, que fomenta esta violencia social. ¿Te acuerdas que hablamos de cierta... Mira, hay un libro Gracias. que seguro ninguno de ustedes lo va a leer, porque ni siquiera vale la pena leerlo, porque por ahí es muy específico, nos gustan los penalistas, ¿no? Pero con un fiscal, porque en este momento en Córdoba, ¿no? Están dando vuelta 3 casos de asesinato de jóvenes. Uno es el Chico Ávila, que en este momento es el juicio. Otro el de Blas Corre y otro el de Joaquín Paredes. Con Joaquín estamos en el trámite de elevación a juicio, ver cuándo vamos a llegar a juicio. Blas estamos en lo mismo. Pero en el caso de Ávila, ya está en este momento desarrollándose el juicio. Y es posible, estamos rogando
soñando que no suceda solo lo obvio, que en el caso de Joaquín los 5, que en el caso de Blas los 13, que en el caso de Ávila los 7, Cana, que mataron, vayan presos. Porque van a ir presos. Es de cajón. Sino que levantemos la vista de quién mató hacia quién permitió que haya un sistema donde sea plausible matar. Eso puede suceder este año. Ojalá suceda este año. Pero ¿qué pueden hacer ustedes? Y organizarse y exigir. Porque si hay un país que tiene leyes y firma tratados, yo le llamo inflación legislativa, es Argentina. Ahora, que somos más lentos para cumplirlo. Pero, Y tenemos que exigirlos. pero ¿cómo hacemos si cada vez Organizándose. organizamos, hacemos una huelga, nos paramos enfrente de la calle, cortamos la calle, nos ponen a nosotros como criminales y nos muestran a nosotros como el lado malo de la cara? Pero hay que ¿Cómo dar- hacemos hay para que- demostrar hay que que no es darle así? la discusión? A ver, esto es parte, pero tenemos que discutir el sentido. Cuando comenzó la dictadura, cuando terminó la dictadura, acá había un solo demonio. Eran los desaparecidos. Con Alfonsín logramos que hubieran dos, los milicos que habían hecho excesos supuestamente y los desaparecidos. Hoy, en el discurso, más allá de los Milei y algunos sectores, le hemos ganado el discurso. El Estado no se puede volver criminal, esto está tan claro, ¿no? Bien, nos costó muchos años. Nadie dice que es fácil. Pero hay que organizarse y exigir, porque encima tenemos escritos los derechos. Hay que exigirlos. Hay que concretarlos, como dicen. Exigir también una modificación de los tipos penales, porque ustedes cuánto pedían como querellantes. Nosotros pedimos 20, pero más allá de que pidamos Pero el tipo penal está. claro, es la aplicación del dolo, ¿no? La Modificación de la pena. Pero no, el tipo penal está en el caso concreto. Lo que pasa es que en general, como el mal llamado accidente de tránsito es un delito de clase, porque vos podés tener un auto que anda a más de 110, normalmente, que sea un auto de alta cilindrada y todo lo demás tiene que ser de algún sector social, ¿no es cierto? Bueno, lo vamos a seguir de manera informal, insisto con eso. Le agradecemos, porque ya estamos pasando el tiempo, muy pasado el tiempo. Le agradecemos, bueno, a Claudio, a Natalia. En un punto también es romper estas brechas generacionales, cuando dicen que los pibes están en otra, que estamos en la boludez, cuando dicen todas esas cosas. Bueno, estamos acá, estamos todos convocados en un tema que interpela a la sociedad y muy fuerte. Agradecemos desde ya a que hayan venido, que haya venido Claudio, que haya venido Natalia. Y a todos, todas y todes, besito para la reta, que vinimos a cantar. A todos. Nos vemos en la próxima jornada.